El viento del desierto aún no conocía su nombre, pero pronto lo susurraría como una advertencia. En la tierra de Egipto, donde el sol caía como una sentencia sobre la arena dorada, miles de hombres y mujeres trabajaban hasta que sus manos olvidaban lo que era el descanso. Sus espaldas estaban marcadas por el látigo y sus corazones por una promesa antigua que apenas recordaban. Entre ellos, un rumor comenzaba a despertar. «Dicen que alguien vendrá», susurró una anciana, con la voz temblorosa pero firme. «Alguien enviado para liberarnos». Nadie respondió, no porque no quisieran, sino porque la esperanza, en ese lugar, era peligrosa. Pero esa misma noche, lejos de los muros de Egipto, en lo profundo del desierto donde solo el silencio gobierna, algo imposible ocurrió. Una zarza ardía y no se consumía. Frente a ella, un hombre de mirada cansada y alma dividida cayó de rodillas. Había huido de su pasado, enterrado su nombre, olvidado su destino. Hasta ahora. «Moisés», dijo una voz que no era fuego, pero ardía más que cualquier llama. El hombre tembló. «¿Quién? ¿Quién me llama?» El viento se detuvo. El tiempo pareció contener la respiración. «Yo soy el que soy». El corazón de Moisés golpeó con fuerza. No era miedo, no del todo. Era algo más grande, algo que lo superaba. «He visto el sufrimiento de mi pueblo», continuó la voz. «He escuchado su clamor. Y tú los sacarás de Egipto». Moisés retrocedió, como si esas palabras fueran un abismo. «No, no puedo», murmuró. «No soy nadie, no soy fuerte, no soy digno». La llama brilló con más intensidad. «No irás solo». El fuego iluminó su rostro, revelando algo que había permanecido oculto incluso para él mismo. Propósito. Pero en ese mismo instante, en el palacio de Egipto, el faraón se levantó de su trono con una inquietud inexplicable, como si una sombra hubiera cruzado su destino. Algo estaba cambiando, algo inevitable, y aunque Moisés aún no lo sabía, esa noche no solo marcaba el inicio de su misión, marcaba el principio del fin de un imperio. El principio del fin no llegó con trompetas, ni con ejércitos. Llegó con pasos silenciosos hacia Egipto. Moisés caminaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Cada grano de arena que pisaba parecía susurrarle dudas. «¿Quién eres tú para desafiar a un rey?» Pero en su interior, la voz de la zarza seguía ardiendo. Firme, imposible de ignorar. No estaba solo. A su lado caminaba su hermano, Aarón, cuyos ojos reflejaban una mezcla de fe y temor. «¿De verdad crees que te escuchará?», preguntó Aarón, mirando a lo lejos las murallas imponentes de Egipto, que se alzaban como si tocaran el cielo. Moisés no respondió de inmediato. Sus manos temblaban levemente. «No lo sé», admitió al fin, «pero sé que debo intentarlo». Las puertas de la ciudad se abrieron ante ellos como la boca de una bestia. Dentro, la vida continuaba, ajena al cambio que se acercaba. Esclavos cargaban piedras, soldados vigilaban, sacerdotes murmuraban oraciones a dioses que no respondían. Y en lo alto, el palacio, el faraón los esperaba. Cuando Moisés y Aarón cruzaron el umbral del salón real, el aire mismo parecía volverse más pesado. El trono, elevado y brillante, sostenía a un hombre cuya mirada era más fría que el acero. «Hablad», ordenó el faraón con voz firme, «y hacedlo rápido». Aarón dio un paso adelante, pero Moisés lo detuvo. Era su momento. Tragó saliva. «Así dice el Señor», comenzó, y su voz, aunque temblorosa, llenó la sala. «Deja ir a mi pueblo». Un silencio cayó como una losa. El faraón inclinó la cabeza, curioso, y luego una risa seca rompió la tensión. «¿Tu pueblo?», repitió. «¿Tu Dios?». Se levantó lentamente del trono, descendiendo cada escalón con una calma aterradora. «No conozco a ese Dios, y no liberaré a nadie».
Los guardias tensaron sus lanzas. El aire vibraba, pero Moisés no retrocedió. Si no los dejas ir, vendrán consecuencias. La sonrisa del faraón desapareció. Por un instante, el mundo contuvo el aliento. Y entonces, con un gesto frío, el faraón sentenció: haré que su carga sea más pesada, que aprendan lo que cuesta desafiarme. Los esclavos gritarían más, sufrirían más, y todo por atreverse a creer. Mientras Moisés y Aarón eran expulsados del palacio, los lamentos comenzaron a elevarse por toda la ciudad. La esperanza que había nacido ahora se volvía dolor. Pero lo que el faraón no entendía es que había encendido algo mucho más peligroso que una rebelión. Algo mucho más peligroso que una rebelión había despertado. Los gritos de los esclavos llenaban el aire como un eco interminable. El barro se mezclaba con lágrimas, y el sol, implacable, parecía burlarse de su sufrimiento. Ahora debían trabajar más, sin recibir nada a cambio. «Es culpa tuya», gritó un hombre señalando a Moisés con furia. «Antes sufríamos, pero ahora es peor». Otros lo rodearon. Sus rostros no mostraban odio, sino desesperación, y eso era aún más difícil de soportar. Moisés bajó la mirada. Cada palabra caía sobre él como piedra. «Yo solo intentaba ayudar», susurró, pero nadie quiso escucharlo. Aarón lo tomó del brazo y lo alejó de la multitud antes de que la situación empeorara. Esa noche, lejos del ruido, Moisés se arrodilló en la arena fría. El cielo estaba cubierto de estrellas, indiferentes al caos de los hombres. «¿Por qué?», preguntó al silencio. «¿Por qué me enviaste si todo iba a empeorar?» El viento sopló suavemente, y entonces la voz regresó. «Ahora verás lo que haré». Moisés alzó la cabeza. Había algo distinto en esas palabras. Algo firme, como una promesa que no podía romperse. «El faraón no los dejará ir, hasta que vea mi poder». El aire pareció vibrar. Al día siguiente, Moisés regresó al palacio. No iba solo con palabras, iba con señales. Frente al faraón, Aarón lanzó su vara al suelo, y lo imposible ocurrió. La madera se retorció, cobró vida, y se convirtió en una serpiente que siseó en el mármol del salón. Los consejeros del faraón retrocedieron, alarmados, pero el rey no se inmutó. «Trucos», dijo con desprecio. Con un gesto, llamó a sus propios magos. Ellos también lanzaron sus varas, y serpientes surgieron, deslizándose por el suelo. Por un instante, pareció que todo estaba igualado, hasta que la serpiente de Aarón atacó. Con un movimiento veloz, devoró a las otras, una por una, hasta quedar sola en el centro del salón. El silencio volvió, pesado, tenso, pero el faraón solo apretó los dientes. «No me impresiona», dijo finalmente, y volvió a sentarse en su trono. Su corazón seguía endurecido. Moisés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Si eso no había sido suficiente, entonces lo que vendría después no sería una señal, sería un juicio. Sería un juicio. El Nilo, fuente de vida para Egipto, amaneció en silencio. Sus aguas, normalmente brillantes bajo el sol, parecían más oscuras, más densas. Los pescadores fueron los primeros en notarlo. «Algo no está bien», murmuró uno, arrodillándose en la orilla. Metió las manos en el agua, y al sacarlas gritó: «Rojo, espeso, sangre». El grito se propagó como fuego. Mujeres, niños, soldados, todos corrieron hacia el río. Pero no importaba desde dónde miraran, el Nilo entero se había transformado. El olor era insoportable, los peces flotaban muertos, y el aire mismo parecía corrompido. En el palacio, el faraón observaba desde su balcón, con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto?», exigió. Moisés dio un paso al frente. «Esto es solo el comienzo». Los magos del faraón intentaron replicar el fenómeno, y lo lograron en pequeñas vasijas,
como si aquello probara que no era nada especial. El faraón se aferró a esa ilusión. «Es un truco», declaró, «nada más». Pero el pueblo comenzaba a temblar. Pasaron 7 días, 7 días sin agua. Y cuando el Nilo finalmente volvió a la normalidad, el alivio apenas tuvo tiempo de asentarse. Porque entonces llegaron las ranas. Miles, no, millones, surgían del río, de los pozos, de la tierra misma. Saltaban por las calles, invadían casas, cocinas, camas. No había lugar donde no estuvieran. Un hombre gritó al encontrar su pan cubierto de ellas. Una mujer lloró al ver su hogar invadido. Y en el palacio, incluso el faraón ya no podía ignorarlo. Una rana saltó sobre su trono. Su paciencia se rompió. «Moisés», rugió, «haz que esto se detenga». Moisés lo miró fijamente. «Deja ir a mi pueblo, y cesará». El faraón dudó. Por primera vez, el miedo rozó su orgullo. «Está bien», cedió finalmente. «Que se vayan». Moisés asintió, y levantó sus manos. El silencio cayó, y tan rápido como habían llegado, las ranas murieron. Sus cuerpos cubrieron Egipto, apilándose en montones que apestaban bajo el sol. Pero cuando el alivio volvió, también lo hizo la soberbia del faraón. «No», dijo, endureciendo su mirada. «No se irán». Moisés cerró los ojos un instante. Ya lo entendía. No bastaría con doblegar su voluntad. Habría que quebrarla. Y lo siguiente que vendría haría que incluso los más valientes desearan no haber nacido. Haría que incluso los más valientes desearan no haber nacido. El polvo del suelo comenzó a moverse. Al principio, nadie lo notó. Era apenas un leve temblor, como si la tierra respirara. Pero luego, el polvo se elevó y cobró vida. Millones de diminutos insectos surgieron de la tierra misma. Se metían en los ojos, en la boca, bajo la piel, picaban, ardían, no daban tregua. ¡Ah! Los gritos llenaron las calles de Egipto. Niños lloraban, soldados se arrancaban las armaduras tratando de escapar de ellos, sacerdotes caían de rodillas suplicando a sus dioses. En el palacio, el faraón golpeó el brazo de su trono con furia. «Haced algo», ordenó a sus magos. Ellos intentaron replicar el fenómeno, pero fallaron. Una vez, 2 veces, nada. El sudor corría por sus rostros. «Esto», dijo uno de ellos, temblando, «esto es el dedo de Dios». El silencio cayó como un golpe. El faraón los miró con desprecio, pero en el fondo, algo comenzaba a resquebrajarse. Aún así, no cedió. Y entonces, llegaron las moscas. No eran como las otras. Estas eran más grandes, más agresivas. Oscurecían el cielo como una nube viviente, zumbando con un sonido que hacía vibrar los huesos. Invadieron todo Egipto. Todo, excepto un lugar, la tierra donde vivían los hebreos. Allí, el aire era limpio. Allí no había plaga. El contraste era imposible de ignorar. El faraón apretó los dientes. Sabía lo que significaba. Mandó llamar a Moisés de inmediato. «Id», dijo, con voz tensa, «ofreced sacrificios a vuestro Dios, pero hacedlo aquí, en Egipto». Moisés negó lentamente. «No, debemos ir al desierto». El faraón dudó. La presión crecía. El caos lo rodeaba. «Está bien», cedió finalmente. «Id, pero no vayáis demasiado lejos». Por un instante, parecía que todo terminaría. Moisés elevó una oración, y las moscas desaparecieron. El aire volvió a ser claro. El silencio regresó, pero el faraón volvió a endurecer su corazón. «No», susurró, casi para sí mismo. «No los dejaré ir». Moisés lo observó. Ya no había sorpresa en su mirada, solo certeza. El ciclo continuaba, y cada vez el golpe sería más fuerte que el anterior, porque lo que estaba en juego ya no era solo la libertad de un pueblo, era demostrar quién tenía el verdadero poder sobre la vida y la muerte.
Era demostrar quién tenía el verdadero poder sobre la vida y la muerte. El amanecer llegó, pero no trajo paz. Un extraño silencio cubría los campos de Egipto. Los animales, normalmente inquietos, estaban quietos, demasiado quietos, hasta que el primero cayó. Un buey, fuerte y sano, se desplomó sin razón, luego otro, y otro más. En cuestión de horas, el caos se desató. Caballos, ovejas, camellos. El ganado de Egipto comenzó a morir sin explicación. Los pastores gritaban impotentes mientras veían caer a sus animales uno tras otro. «Esto no es natural», gritaban. Y tenían razón. Era algo más. En la tierra de los hebreos no murió ni uno solo. El faraón envió mensajeros para comprobarlo. Necesitaba negarlo, encontrar una grieta en aquel misterio, pero no la había. «Es imposible», murmuró apretando los puños. Sin embargo, incluso frente a la evidencia, su orgullo seguía en pie. «No cederé». Y entonces, el siguiente golpe cayó. Moisés tomó ceniza de un horno y la lanzó al aire frente al faraón. El viento la esparció, y la piel de Egipto ardió. Llagas, dolorosas, abiertas, imposibles de ignorar. Aparecieron en hombres y animales por igual. La gente gritaba, se rascaba hasta sangrar, suplicaba alivio que no llegaba. Incluso los magos del faraón, aquellos que antes lo defendían, ya no podían ni mantenerse en pie. Cayeron, cubiertos de heridas. «No podemos», dijeron, derrotados. «No podemos enfrentarlo». El palacio, antes símbolo de poder, ahora era un lugar de sufrimiento. Pero el faraón seguía resistiendo. Con el cuerpo marcado y el orgullo intacto, miró a Moisés con odio. «Jamás», escupió, «jamás los dejaré ir». Moisés lo sostuvo con la mirada. Sabía lo que venía. Sabía que cada advertencia ignorada hacía el siguiente golpe más devastador. «Entonces escucha esto», dijo, con voz firme. «Mañana una tormenta caerá sobre Egipto, como nunca antes se ha visto. Granizo, fuego, destrucción». El faraón no respondió, pero algunos sí escucharon. Algunos egipcios, temiendo lo que vendría, llevaron a sus siervos y animales bajo techo. Otros rieron. Pensaron que era otra amenaza vacía. No sabían que el cielo ya comenzaba a oscurecerse y que esta vez no solo la tierra sufriría, sino que el propio cielo caería sobre ellos. Sino que el propio cielo caería sobre ellos. El horizonte se volvió negro, no como la noche, sino como una herida abierta en el cielo. Las nubes rugían, pesadas, cargadas de algo más que lluvia. El aire olía a electricidad. Un niño miró hacia arriba, temblando. «Mamá, ¿qué es eso?». No hubo respuesta. Entonces cayó el primer golpe. Un estruendo partió el cielo, y el granizo descendió como proyectiles de piedra. No eran simples trozos de hielo. Eran enormes, violentos, acompañados de fuego que chisporroteaba entre ellos. Granizo y llamas, cielo y destrucción. Los campos fueron arrasados en segundos. Árboles partidos, cosechas destruidas, animales aplastados. Los gritos se mezclaban con el rugido de la tormenta, creando un caos imposible de contener. Quienes habían escuchado la advertencia sobrevivieron bajo refugio. Quienes no, pagaron el precio. En el palacio, el faraón observaba con el rostro pálido. Cada trueno golpeaba su orgullo como un martillo. Finalmente, no pudo más. «Traed a Moisés», ordenó con desesperación. Cuando Moisés llegó, empapado pero firme, el faraón descendió de su trono, algo que nunca antes había hecho. «He pecado esta vez», dijo, con la voz quebrada. «El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos culpables». El silencio llenó la sala. Era la primera vez que lo admitía. «Rogad que esta tormenta termine», continuó, «y dejaré ir a vuestro pueblo». Moisés lo observó. ¿Era verdad?
¿O solo miedo momentáneo? Cuando salga de la ciudad, levantaré mis manos, respondió, y el trueno cesará. El faraón asintió, derrotado. Moisés salió bajo la tormenta. Caminó entre el caos, entre los restos de un Egipto herido, y entonces levantó sus manos al cielo. El trueno se detuvo, el granizo cesó, el fuego desapareció, el silencio regresó, pero ese silencio no duró. El faraón miró por la ventana, vio la calma, sintió el alivio, y como una sombra que nunca se va, su orgullo volvió a levantarse. No, dijo, endureciendo su voz una vez más, no los dejaré ir. Moisés cerró los ojos. Ya no había dudas. Cada oportunidad había sido rechazada. Y ahora, solo quedaban las plagas que destruirían no solo la tierra, sino la esperanza misma de Egipto. El aire aún olía a tormenta cuando Moisés regresó una vez más ante el faraón. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo hombre dudoso que había entrado por primera vez al palacio. Sus pasos eran firmes, su mirada inquebrantable. «¿Hasta cuándo te negarás?», preguntó, su voz resonando en la sala. «Deja ir a mi pueblo». El faraón no respondió de inmediato. Sus consejeros, antes arrogantes, ahora susurraban entre sí. El miedo había encontrado un lugar en sus corazones. «Majestad», dijo uno, con cautela, «¿no veis lo que está ocurriendo? Egipto está siendo destruido». Otro dio un paso adelante. «Dejadlos ir, antes de que no quede nada». El faraón apretó los dientes. Su mirada se movía entre Moisés y sus propios hombres. Por primera vez, estaba rodeado de duda. «¿Quiénes irán?», preguntó finalmente, con voz tensa. Moisés no dudó. «Todos». El faraón dio un golpe contra el trono. «No», rugió. «Id solo los hombres, dejad a vuestras familias aquí». Era una trampa. Moisés negó lentamente. «No iremos sin ellos». El silencio volvió a caer, pesado, insoportable. «Fuera de mi presencia», gritó el faraón, perdiendo el control. «Y no os atreváis a volver». Moisés lo miró por última vez. «Como dices, no volveré a verte», y se marchó. Pero antes de que el eco de sus pasos desapareciera, el viento comenzó a soplar. No era un viento común. Venía del este, seco, persistente, y traía consigo alas. Primero fueron unas pocas, luego cientos, luego millones. Langostas cubrieron el cielo como una sombra viviente. Descendieron sobre Egipto con hambre insaciable. Devoraron lo poco que el granizo había dejado. Hojas, frutos, incluso la corteza de los árboles. No quedó nada verde, nada vivo. Egipto estaba siendo despojado. En el palacio, el faraón ya no podía negar la realidad. «He pecado contra vuestro Dios y contra vosotros», gritó, desesperado cuando Moisés fue llamado de nuevo. «Perdonadme una vez más». Sus manos temblaban. «Quitad esta muerte de mí». Moisés observó su rostro. El orgullo estaba quebrándose, pero aún no del todo. Elevó una oración, y el viento cambió. Un fuerte viento del oeste arrastró a las langostas, llevándolas lejos, hacia el mar. El cielo se despejó. El desastre se detuvo, pero el corazón del faraón no. Se endureció otra vez, y esta vez, el siguiente golpe no vendría de la tierra ni del cielo, vendría de algo mucho más profundo. Vendría de algo mucho más profundo. No hubo advertencia, no hubo trueno, ni viento, ni señal visible. Solo oscuridad. De repente, el sol desapareció. No se ocultó tras nubes, no descendió en el horizonte. Simplemente dejó de existir. Una sombra espesa cubrió Egipto, tan densa que parecía tener peso. La gente gritó. «No veo nada». Las antorchas no servían. El fuego apenas iluminaba unos centímetros antes de ser tragado por la negrura. Era una oscuridad viva, opresiva, aplastante. Durante 3 días,
Nadie se movió. Nadie salió de su lugar. Era como si el mundo hubiera sido enterrado en tinieblas. Pero en la tierra de los hebreos había luz, clara, tranquila, como si la oscuridad no tuviera poder allí. En el palacio, el faraón permanecía sentado, inmóvil, sus ojos abiertos, pero inútiles. Por primera vez, no tenía control. Por primera vez, no tenía nada. «Traed a Moisés», ordenó con voz baja, casi rota. Cuando Moisés apareció, una tenue luz parecía acompañarlo, como si la oscuridad misma lo rechazara. «Id», dijo el faraón rápidamente, «id y servid a vuestro Dios». Hizo una pausa. Su orgullo luchaba por respirar. «Pero dejad vuestro ganado aquí». Era su último intento de mantener poder. Moisés negó. «No quedará ni una sola cosa atrás». El silencio volvió. Y entonces, algo se rompió. El faraón se levantó de golpe, furioso, desesperado, aterrado. «Vete de mi presencia», me gritó, «y no vuelvas nunca más. El día que vuelvas a verme, morirás». La amenaza colgó en el aire. Pesada, definitiva. Moisés lo miró fijamente. Ya no había miedo en sus ojos. «Bien has dicho», respondió con calma. «No volveré a verte». Se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Pero antes de desaparecer, su voz se alzó una última vez. «Así dice el Señor, a medianoche pasaré por Egipto». El aire se volvió helado. «Y todo primogénito morirá». El silencio fue absoluto. Incluso la oscuridad pareció estremecerse, porque esta vez no era una plaga más, era el final. Y cuando la noche más profunda llegara, Egipto conocería un dolor que jamás podría olvidar. Egipto conocería un dolor que jamás podría olvidar. La noche cayó, más pesada que nunca. No había viento, no había ruido. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. En las casas de los hebreos, una instrucción había sido dada. Un cordero, sin defecto, su sangre marcada en los marcos de las puertas. Familias reunidas en silencio, comiendo con prisa, con el corazón latiendo fuerte. «¿Por qué esta noche es diferente?», preguntó un niño, con voz temblorosa. Su padre lo miró, con ojos serios. «Porque esta noche somos liberados», aferró su mano con fuerza. «Y debemos estar listos». En Egipto, en cambio, la calma era engañosa. Algunos dormían, otros no podían. El recuerdo de las plagas aún ardía en sus mentes. Y en el palacio, el faraón permanecía despierto, solo, esperando, negando, hasta que llegó la medianoche. No hubo sonido, no hubo figura visible, pero algo pasó, una presencia, invisible, imparable. Y entonces, el primer grito. Un alarido desgarrador rompió el silencio. Luego otro, y otro más. En cada rincón de Egipto, las casas se llenaron de llanto. Padres sosteniendo a sus hijos sin vida. Hermanos sacudiendo cuerpos que no respondían. El dolor era absoluto. Nadie fue exceptuado. Desde el hijo del esclavo hasta el primogénito del faraón. En el palacio, un grito diferente atravesó los muros. El faraón cayó de rodillas, sosteniendo a su hijo. Sin vida, su mundo se rompió en ese instante. El orgullo, el poder, la resistencia, todo se desmoronó. «Moisés», gritó con la voz destruida, y esta vez no fue una orden, fue una súplica, porque finalmente entendió que había perdido, y que ya no quedaba nada, excepto dejar ir aquello que nunca pudo controlar. Excepto dejar ir aquello que nunca pudo controlar. La madrugada llegó envuelta en llanto. Egipto ya no era el mismo. Las calles, que alguna vez habían estado llenas de orgullo y poder, ahora estaban cubiertas de dolor. No había casa sin duelo, no había corazón sin herida. Y en medio de ese quebranto, una orden se levantó. «Id», gritó el faraón con la voz rota, frente a Moisés y a Aarón. «Marchaos, tú y todo tu pueblo,
servid a vuestro Dios, como habéis dicho. Sus manos temblaban. Ya no había arrogancia en él, solo vacío. Llevaos todo, vuestros hijos, vuestro ganado, todo, añadió casi suplicando. Y bendecidme también. Moisés lo miró en silencio. El hombre que había desafiado al cielo, ahora apenas podía sostenerse en pie. Sin decir una palabra más, Moisés se dio la vuelta. Había terminado, o al menos, eso parecía. El mensaje se extendió rápidamente entre los hebreos. ¡Nos vamos! La noticia corría de tienda en tienda, de familia en familia. No hubo tiempo para dudar, ni para preparar demasiado. Tomaron lo que pudieron, pan sin levadura, ropas, recuerdos y algo más. Los egipcios, en su desesperación, les entregaban riquezas, oro, plata, vestiduras. Llevaos todo, decían, solo marchaos. Era como si quisieran comprar su propia paz. Pero ya era demasiado tarde. Miles, no, cientos de miles comenzaron a moverse. Una multitud que había vivido en esclavitud por generaciones. Ahora caminaba hacia la libertad. Niños, ancianos, familias enteras. El sonido de sus pasos retumbaba como un nuevo latido en la tierra. Moisés avanzaba al frente, y entonces algo apareció, una columna, de nube durante el día, de fuego durante la noche. No era natural, no era humana, era guía. El pueblo se detuvo, asombrado. ¿Qué es eso?, susurraron. Moisés alzó la mirada, y en su rostro había certeza. Es él, dijo, y comenzaron a seguirla, paso a paso, dejando atrás cadenas invisibles, pero profundas. Mientras tanto, en el palacio, el silencio volvía. El faraón, rodeado de pérdida, observaba el vacío que había quedado. El pueblo se iba, la esclavitud terminaba, pero algo en su interior aún no estaba en paz, porque cuando el dolor se convierte en rabia, las decisiones pueden volverse aún más peligrosas. Y aunque Egipto había sido derrotado, la historia aún no había terminado. La historia aún no había terminado. El sol se alzaba sobre el desierto mientras el pueblo avanzaba. Eran libres. Después de generaciones de cadenas, el aire sabía distinto. Cada paso lejos de Egipto era como despertar de un sueño oscuro que parecía no tener fin. Algunos reían, otros lloraban, muchos simplemente caminaban en silencio, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿De verdad somos libres?, preguntó una joven, mirando sus manos como si aún esperara ver grilletes. Sí, respondió un anciano, pero aún no estamos a salvo. Al frente, la columna de nube se movía con firmeza, guiándolos por el desierto. No había mapas, no había caminos marcados, solo confianza, solo fe. Pero detrás de ellos, algo comenzaba a cambiar. En el palacio, el faraón se encontraba de pie, mirando hacia el horizonte. Sus ojos ya no estaban llenos de tristeza, sino de fuego. «¿Qué hemos hecho?», murmuró. Sus consejeros lo miraron con inquietud. «Majestad», el faraón apretó los puños. «Hemos dejado ir a nuestros esclavos», dijo, su voz endureciéndose. «A nuestra fuerza, a nuestra riqueza». El silencio se volvió tenso. Y entonces, la decisión fue tomada. «Preparad los carros», ordenó. «Reunid al ejército». El eco de su voz retumbó en las paredes. «Los traeremos de vuelta». Y así, Egipto se levantó una vez más. Carros de guerra, caballos, soldados entrenados. Una tormenta de acero y polvo comenzó a avanzar por el desierto, rápida, imparable. Mientras tanto, el pueblo de Israel seguía caminando, sin saber lo que venía, hasta que alguien gritó: «Mirad, en la distancia». Una nube de polvo se elevaba, el sonido de ruedas, de cascos, de guerra. El miedo regresó en un instante. «Son ellos», gritaron, «el ejército egipcio». El pánico se extendió como fuego. «Nos alcanzarán, nos matarán».
¿Por qué nos sacaste de Egipto?, clamaban, mirando a Moisés con desesperación. Hubiera sido mejor seguir siendo esclavos que morir aquí. El caos crecía, el terror los consumía. Moisés se volvió hacia ellos. Su rostro estaba firme, su voz más fuerte que el miedo. No temáis. El viento sopló suavemente. Estad firmes y ved la salvación. El pueblo guardó silencio, aunque el miedo aún latía en sus pechos. Detrás de ellos, el ejército se acercaba. Delante, solo había mar. No había salida, no había escape. Solo una elección: rendirse o confiar. Y en ese instante, entre el miedo y la fe, el destino de todo un pueblo pendía de un hilo. El destino de todo un pueblo pendía de un hilo. El mar se extendía frente a ellos como un muro infinito, oscuro, profundo, imposible. Las olas rompían con fuerza, como si se burlaran de su desesperación. No había barcos, no había puentes, no había salida. Detrás, el estruendo del ejército egipcio crecía, cada segundo más cerca, cada latido más intenso. «¡Estamos atrapados!», gritó alguien. El pánico estalló nuevamente. Algunos caían de rodillas, otros abrazaban a sus hijos, algunos simplemente miraban al cielo, sin palabras. Pero Moisés no se movía. Sus ojos estaban fijos en el mar. Y entonces, la columna de nube se desplazó. Se movió desde el frente del pueblo, hacia atrás, colocándose entre ellos y el ejército. De un lado, oscuridad. Del otro, luz. Los egipcios se detuvieron, confundidos, inquietos, como si algo invisible les dijera que no avanzaran. El tiempo parecía haberse detenido. El viento comenzó a soplar. Al principio, suave, luego más fuerte y más fuerte, hasta convertirse en un rugido. Moisés alzó su vara. El pueblo observaba, sin respirar. El mar tembló. Las aguas comenzaron a moverse, a agitarse, a levantarse como si algo invisible las empujara. Y entonces, lo imposible ocurrió. El mar se abrió. Las aguas se separaron, formando muros gigantes a ambos lados. Un camino seco apareció en medio, extendiéndose hacia la oscuridad del otro lado. El viento seguía soplando. El mar obedecía. El pueblo quedó en silencio, asombrado, incrédulo. «Caminad», dijo Moisés con voz firme. Nadie se movió al principio, hasta que un hombre dio el primer paso, luego otro y otro más. Pronto miles comenzaron a avanzar entre las aguas. A cada lado muros de mar se alzaban como gigantes dormidos. El sonido era ensordecedor. El momento, inolvidable. Pero detrás de ellos, el faraón vio el camino y no dudó. «Adelante», ordenó. Sus carros avanzaron, sus soldados entraron, persiguiendo al pueblo hacia lo imposible, sin saber que estaban entrando no en una victoria, sino en una trampa. El suelo del mar, seco y firme, retumbaba bajo miles de pasos. El pueblo avanzaba con prisa, pero también con asombro. Algunos tocaban las paredes de agua, incrédulos. Otros no se atrevían ni a mirar a los lados. Era un milagro, pero también un momento frágil, porque detrás de ellos, la guerra entraba al mar. Los carros del faraón avanzaban con furia, levantando polvo incluso en aquel camino imposible. Los caballos relinchaban, inquietos. Algo no estaba bien, pero ya era tarde para detenerse. «Más rápido», gritaban los soldados. El eco de sus voces rebotaba entre los muros de agua. Entonces, algo comenzó a fallar. Las ruedas de los carros crujieron. Una se atascó, luego otra. Los ejes comenzaron a romperse, como si el suelo mismo se negara a sostenerlos. «¿Qué está pasando?», gritó un conductor, tratando de controlar a sus caballos. El caos comenzó a extenderse. Los carros se detenían, se volcaban, los soldados caían, y el miedo cambió de lado. «¡Huyamos!», gritó uno.
El Dios de ellos pelea contra nosotros. El pánico se apoderó del ejército, pero el camino ya no era una vía de escape, era una prisión. Al otro lado, el pueblo comenzaba a salir. Uno a uno, pisaban tierra firme. Sus rostros reflejaban alivio, incredulidad y algo más. Fe. Moisés fue el último en cruzar. Se detuvo. Miró hacia atrás. El mar aún estaba abierto, pero no por mucho tiempo. El ejército egipcio luchaba por retroceder, atrapado en el caos. El momento había llegado. Moisés levantó su vara una vez más. El viento cambió. Las aguas comenzaron a moverse, lentas al principio, luego, con furia. Los muros gigantes empezaron a inclinarse, a caer. Los soldados gritaron, los caballos se descontrolaron. El mar regresaba, y en ese instante final, cuando el agua comenzó a cerrarse sobre ellos, el faraón comprendió algo que ya no podía cambiar. El faraón comprendió algo que ya no podía cambiar. El mar cayó. Con un rugido ensordecedor, las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio. Carros, caballos, soldados, todo fue tragado en un instante. El poder de Egipto desapareció bajo las olas. El silencio que siguió fue abrumador. En la orilla, el pueblo observaba. Nadie hablaba, nadie se movía. El mar, que momentos antes había sido un camino, ahora era una tumba. El viento se calmó. Las aguas volvieron a su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado. Un niño soltó la mano de su padre y dio un paso al frente. ¿Ya terminó?, preguntó, con voz suave. El hombre miró el horizonte. Respiró profundo. Sí, respondió. Ahora sí. Un murmullo comenzó a crecer entre la multitud, luego otro, y de pronto se convirtió en júbilo, gritos de alegría, lágrimas de alivio, abrazos. El pueblo había sido liberado, no solo de Egipto, sino del miedo. Moisés observaba en silencio, con el corazón lleno. Sabía que lo que habían presenciado no era solo una victoria, era un comienzo. Entonces, una mujer dio un paso adelante. Era Miriam. Sus ojos brillaban con una luz nueva. Tomó un pandero y comenzó a tocar. El ritmo se extendió, las voces se unieron, y por primera vez, desde que recordaban, cantaron. Cantemos al Señor, porque se ha cubierto de gloria, ha lanzado al mar caballo y jinete. El canto se elevó, fuerte, poderoso, lleno de vida. El desierto, que antes había sido testigo de sufrimiento, ahora resonaba con esperanza. Pero mientras la celebración llenaba el aire, Moisés miró hacia adelante. El camino no terminaba ahí. La libertad era solo el primer paso, porque más allá del mar los esperaba algo igual de desafiante: aprender a vivir como un pueblo libre. Aprender a vivir como un pueblo libre. El canto se desvaneció con el viento, y el desierto volvió a hablar. Días pasaron, luego semanas. El sol caía sin misericordia, y la arena parecía no tener fin. Lo que antes era alegría, comenzó a transformarse en cansancio, y el cansancio en queja. No hay agua, dijo alguien con la voz seca. No hay comida, respondió otro. Las voces comenzaron a multiplicarse. En Egipto al menos comíamos. Aquí solo hay muerte. El recuerdo de la esclavitud empezaba a disfrazarse de consuelo. Moisés caminaba al frente, pero sentía el peso de cada murmullo. No era fácil guiar a un pueblo libre, porque aún pensaban como esclavos. Un día encontraron agua, pero al probarla, la escupieron de inmediato. «Está amarga», gritaron, «no se puede beber». La frustración estalló. «¿Para esto nos sacaste?», reclamaban. «¿Para morir de sed?». Moisés cerró los ojos por un momento. Luego miró al cielo, y la respuesta llegó. Tomó un trozo de madera y lo lanzó al agua. Algo cambió. El sabor se volvió dulce. El pueblo bebió, sorprendido. El alivio fue inmediato, pero no duró.
Días después, el hambre llegó con más fuerza. Los estómagos vacíos rugían, y las quejas volvieron. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, decían. Allí teníamos pan. La desesperación crecía. Entonces, al amanecer, algo cubrió el suelo. Era fino, blanco, como escarcha. ¿Qué es esto?, preguntaron confundidos. Moisés sonrió levemente. Es pan, pan del cielo. Lo llamaron maná, y cada mañana ahí estaba, suficiente para todos, ni más, ni menos. El pueblo comía, sobrevivía, aprendía, pero cada día era una prueba, cada paso un desafío, porque la libertad no era fácil, no era cómoda, y mientras avanzaban más profundo en el desierto, una nueva lección se acercaba, una que no vendría del hambre, ni de la sed, sino del cielo mismo, descendiendo con poder. Sino del cielo mismo, descendiendo con poder. El monte se alzaba frente a ellos, alto, imponente, cubierto por una nube espesa que giraba lentamente, como si ocultara algo imposible de mirar directamente. «Es ahí», dijo Moisés en voz baja. El pueblo se detuvo. Nadie se atrevía a avanzar más. El aire era distinto, pesado, sagrado. Entonces, el suelo tembló. Un trueno rompió el silencio, seguido de otro, y otro más. Relámpagos rasgaron el cielo, iluminando la cima del monte, donde el fuego comenzaba a arder. No era un fuego común, era vivo, poderoso, como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. El miedo recorrió al pueblo. «¿Qué es eso?», susurraban. Moisés dio un paso adelante. «Es él». El sonido de una trompeta resonó en el aire, fuerte, creciente, sobrenatural. El pueblo cayó de rodillas. Nadie podía sostener la mirada. «No nos hables tú», suplicaron a Moisés. «Que no nos hable Dios, o moriremos». Moisés los observó. «No temáis», dijo. «Esto es para probarlos, para que no se aparten». Pero incluso él sentía el peso de ese momento. Entonces comenzó a subir, paso a paso, hacia la nube, hacia el fuego, hacia lo desconocido. El pueblo lo observaba conteniendo la respiración, mientras su figura desaparecía en medio de la gloria. El tiempo pasó, horas, días, y Moisés no regresaba. La inquietud comenzó a crecer. «¿Dónde está?», preguntaban. El miedo se transformó en duda, la duda en desesperación. «Tal vez no volverá». Las voces comenzaron a cambiar. «Necesitamos algo que ver, algo que seguir». Y así, mientras el monte aún ardía con la presencia divina, abajo, en el campamento, algo peligroso comenzaba a tomar forma. Porque cuando la fe se debilita, las decisiones pueden volverse irreversibles, y lo que estaban a punto de hacer pondría en riesgo todo lo que habían recibido. Pondría en riesgo todo lo que habían recibido. La impaciencia creció como una llama descontrolada. «No sabemos qué ha pasado con Moisés», gritaban. «Necesitamos un líder». Los ojos comenzaron a volverse hacia Aarón. Él retrocedió un paso, abrumado por la presión. «Hacednos un Dios», exigieron, «algo que vaya delante de nosotros». Aarón dudó, sabía que estaba mal, pero el clamor era demasiado fuerte, demasiado insistente. «Traedme vuestros anillos de oro», dijo finalmente con voz insegura. Y el pueblo obedeció. Uno a uno, comenzaron a entregar sus riquezas, oro que habían recibido en su salida de Egipto, ahora fundido en fuego. El metal se derritió, tomó forma, y lo imposible volvió a suceder. Pero esta vez no venía de Dios. Un becerro de oro se alzó ante ellos, brillante, imponente, falso. «Este es tu Dios, Israel», gritaron, «el que te sacó de Egipto». La música comenzó, los cantos, la celebración. Era alegría, pero vacía. Era adoración, pero equivocada. Mientras tanto, en la cima del monte, Moisés estaba en la presencia de lo eterno. Había recibido las palabras que guiarían al pueblo. Mandamientos, leyes,
un pacto. Pero entonces, la voz habló nuevamente. Desciende. El tono era distinto, firme, grave. Tu pueblo se ha corrompido. El corazón de Moisés se detuvo por un instante. ¿Qué han hecho? La respuesta fue clara. Habían olvidado. Habían cambiado la verdad, por algo que podían ver. Moisés descendió, rápido, con las tablas en sus manos, y al acercarse al campamento, escuchó el ruido, risas, música, desorden. No era celebración de libertad, era caos. Cuando vio el becerro, algo se rompió dentro de él. Su rostro cambió, sus ojos ardían, y en un momento de furia, alzando las tablas, las lanzó contra el suelo, y se hicieron pedazos. El sonido del impacto silenció todo. El pueblo se detuvo. El aire se volvió pesado, porque en ese instante no solo se habían roto las tablas, se había quebrado algo mucho más profundo. Y se había quebrado algo mucho más profundo. El silencio cayó como una sombra sobre el campamento. Nadie se movía, nadie hablaba. El eco de las tablas rompiéndose aún parecía resonar en el aire, como un juicio imposible de ignorar. Moisés avanzó, paso a paso, sus ojos fijos en el becerro de oro, la falsa imagen, la traición hecha forma. Sin decir una palabra, lo tomó, y lo destruyó, lo fundió, lo redujo a polvo, y lo esparció en el agua. «Bebed», ordenó. El pueblo obedeció, no por fe, por temor. Entonces Moisés se volvió hacia Aarón. «¿Qué te hizo este pueblo para que trajeras sobre ellos tan grande pecado?» Aarón bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Ellos insistieron», murmuró. «Me pidieron un Dios, y yo...» No terminó la frase. No hacía falta. La responsabilidad pesaba en el aire. Moisés cerró los ojos un instante. Luego se volvió hacia el pueblo. «¿Quién está del lado del Señor?», preguntó con voz firme. Un grupo dio un paso al frente. Otros, no. La división era clara, dolorosa, real. Ese día no fue de celebración, fue de corrección, de consecuencias, de entender que la libertad no significaba hacer lo que quisieran, sino aprender a vivir con propósito. Esa noche, el campamento estuvo en silencio, un silencio distinto, pesado, reflexivo, y cuando todo parecía perdido, Moisés hizo algo que nadie esperaba. Subió nuevamente al monte, solo, una vez más, pero esta vez no para recibir, sino para interceder. «Te ruego», dijo con el corazón en la voz, «perdona su pecado». El viento soplaba con fuerza a su alrededor. «Y si no, bórrame a mí también». El cielo guardó silencio por un instante, un momento eterno, porque lo que Moisés estaba haciendo era ponerse entre el pueblo y el juicio. Y en ese instante, el destino de Israel volvió a pender de una decisión divina. El destino de Israel volvió a pender de una decisión divina. El monte permanecía envuelto en nube. El viento soplaba, como si el mundo mismo esperara una respuesta. Moisés, solo, de rodillas, no se movía. Había dicho todo, había ofrecido todo. Ahora solo quedaba esperar. Y entonces la voz respondió, no con trueno, no con fuego, sino con una firmeza que llenó el aire. «Mi presencia irá contigo». Moisés alzó la cabeza lentamente. Había perdón, no sin consecuencias, no sin lecciones, pero había gracia, y eso lo cambiaba todo. Días después Moisés descendió del monte una vez más. En sus manos, nuevas tablas, el pacto, restaurado. El pueblo lo vio acercarse, pero algo era distinto. Su rostro brillaba, no como reflejo del sol, sino como si hubiera estado frente a algo que ningún humano podía ver sin ser transformado. La gente retrocedió, asombrada. «No temáis», dijo Moisés, con una calma nueva en su voz. Y esta vez, escucharon. De verdad, el desierto aún estaba frente a ellos. El camino aún sería largo. Habría pruebas, errores, aprendizajes, pero ya no eran los mismos. Habían visto el poder,
habían sentido el juicio y ahora habían conocido la misericordia. La columna de nube volvió a moverse. El pueblo se levantó y comenzaron a caminar, no como esclavos, no como fugitivos, sino como un pueblo elegido, aprendiendo, paso a paso, a confiar. Y así, entre arena y cielo, la historia del éxodo no terminó en el mar, ni en el monte, sino en cada paso que dieron después. Porque la verdadera libertad no era solo salir de Egipto, sino dejar que Egipto saliera de ellos.